Señores, aquí estamos de nuevo, una nueva entrega de su programa Vida Plena Kadosh. Y como siempre, nuestra invitación para Ministerios Kadosh, la Casa del Pan, todos los domingos, de 2 a 4 de la tarde en Plaza Central, local 413. Tenemos ahí una actividad de adoración a Dios, una actividad donde aprendemos, donde nos reunimos en comunidad y donde compartimos diferentes cosas, sobre todo hacer crecer nuestra parte espiritual, que es tan necesaria. Acuérdate, no es solamente alimento físico, no es solamente trabajar día y noche, trabajar, estudiar y lograr metas terrenales. También tienes que alimentar tu espíritu, porque también hay metas que son eternas y son las más importantes. También los jueves tenemos un culto de sanidad interior en Plaza Central también, pero en el tercer nivel. Tenemos un culto de sanidad interior para que tú puedas refrescarte en medio de la semana y para que tú puedas hacer un alto, no esperar hasta el domingo y hacer un alto y entregarte a esa parte espiritual que tanto necesitamos y que tanto tenemos que cultivar. Hoy también tenemos invitados y estos invitados también son muy especiales. Estamos muy contentos. Son una bendición de Dios para nuestra vida, la de mi familia. Y también sé que van a ser una bendición para ustedes. Son el pastor Robert César y su esposa Loren Lamarche. Ellos son del Ministerio Poder y Gloria Internacional. Así que muy bienvenidos a Vida Plena Kadosh. Buenos días, pastora. Bendiciones. Buenos días, bendiciones, gracias. Sean muy bienvenidos. Yo quiero que ustedes puedan compartir con todo este público que nos ve por el canal 24, el canal 69 y por las redes sociales. Compartir cómo ustedes conocieron al Señor, cómo fue esa experiencia. Para mí, Señor, es una experiencia muy importante. Yo me acuerdo como el primer día, en aquel punto de mi vida que yo decidí recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Así que yo quiero que ustedes compartan esta experiencia con nuestro público. Bueno, en mi caso, yo nací en el Evangelio, soy hijo de pastores, me crié en la iglesia desde pequeño. Recuerdo que antes, a la edad de 8 o 9 años, antes se anunciaban las campañas dentro de la iglesia, habían campanas. Campana era una bocina redonda de un amplificador, no es como ahora que tenemos consola y tenemos bastantes cosas. Y yo siempre iba y estaba anunciando las campañas que iban a hacer en la casa. Recuerdo que mi papá ya a los 12 dijo, él ha dado fruto, vamos a bautizarlo. Y me bautizaron. Y desde ese tiempo el Señor ha ido creciendo en mi vida y he sido formado de acuerdo a la voluntad del Eterno y en mi entrega en el ministerio. Qué bien, yo quiero aprovechar antes de seguir con la pastora Loren. Yo quiero aprovechar esa expresión. Quizás mucha de la gente que nos ve, nosotros sabemos que hay mucho público que nos ve, que no es cristiano, que no tiene experiencia de iglesia. Y eso nos gusta eso, que la gente que dice no tener tiempo, oigan, dice no tener tiempo para ir a la iglesia, toma un programa de televisión y lo sigue, toma la palabra, como sea que te llegue la palabra, porque se está dinamizando hasta la forma de ministrar los asuntos del Señor, porque así mismo como van los cambios en nuestra civilización, así mismo como el mundo se está preparando para cambios inminentes, así mismo también en la forma de propagar el Evangelio cambia. Esa expresión de nací en el Evangelio, normalmente los que somos cristianos decimos así, cuando venimos de un hogar cristiano, totalmente. Que no es que tenemos un primer contacto quizá con la religión tradicional y luego ya, como en mi caso, que fue a la edad de 13 años que yo conocí al Señor, porque tenía mucho contacto con el mundo espiritual, pero no haber entregado mi vida a Jesucristo, donde Él sea el timón, donde realmente yo hubiese permitido a Dios tomar control de mis acciones, de todo mi futuro, de todo mi presente, de todo mi porvenir. Pero queremos decirle a los que vienen de un hogar cristiano que acuérdense que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Porque tu papá sea un buen cristiano, porque tu abuelo lo fue, tú tienes que vivir una experiencia personal. Y a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, no importa en qué lugar estés, aún vaya en metro, no importa. Tú
tú que estás escuchando este programa, nosotros te decimos de parte de Dios hoy, necesitas tener una experiencia personal con Jesucristo. Yo le tenía mucho temor a eso, de decir, ay, pero dar ese paso, yo no voy a poder. Un día lo hice y fue lo mejor que pude hacer. Ahora sí seguimos con la pastora Loren, una persona encantadora, profeta de Dios, así que déjenme dejarla con ella un momentito de cómo ella conoció a Jesús. Bueno, nosotros también venimos de un hogar cristiano también, porque el que inició primeramente fue mi papá sirviéndole al Señor, y desde niña entonces nos llevaba a la iglesia, y prácticamente, como dicen, en la iglesia nos desarrollamos, pero desde temprana edad estábamos en el servicio de la iglesia participando en todas las cosas, pero usted sabe que ya desde la edad adolescente, de ese tiempo, ese momento, nos apartamos del Señor, desde la etapa de la adolescencia. Bueno, y aunque asistíamos a la iglesia, todavía no teníamos una experiencia con el Señor. La experiencia con el Señor ocurrió después. Amén. Entonces, esa experiencia del Señor fue una etapa muy difícil, ya una etapa adulta, pasando por un proceso terrible y una experiencia que diríamos que para nosotros fue algo traumático y catastrófico, porque cuando usted no vive ese tipo de experiencia, y a raíz de eso pude conocer al Señor. Wow, qué interesante. Muchas personas vienen a Jesús en momentos difíciles. A mí me gusta mucho Romanos 8, del 26 al 28. Y siendo más conocidos los versículos de Romanos 8, 28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Oye bien, eso que tú estás pasando, ese proceso, mira lo que dice la pastora Loren La Marcha en este momento. En medio de un proceso, ella no murió en el proceso, ella conoció a Jesús. Y de ahí su vida tuvo un cambio. Lo que hablábamos hace 2 semanas, hablábamos del arrepentimiento. Yo lo remito al programa de hace 2 semanas sobre el arrepentimiento. Entonces la pastora dice, en medio de este proceso difícil, yo conocí a Jesús. Ese proceso en que estás, Dios te va a sacar 10 veces. Oye, la palabra profética para ti de este tiempo, de este meses, que Dios te va a sacar 10 veces más fuerte. Pastor, entonces en medio de ese proceso, ¿cómo en realidad usted conoció a Jesús? Bueno, en ese proceso de conocer a Jesús, ese proceso fue traumático y fuerte, porque fue a raíz de servirle a una persona como garante. Yo no sabía lo que era tomar la responsabilidad de servir de garante. Esa persona no pagó, fui perseguida, tenía muchos acosos por la persona no haber pagado, cosa que yo caí en trampa porque no tenía el dinero para costear, para pagar esas cuentas, y eso me llevó a mí entonces a recurrir al suicidio, a quererme quitar la vida, porque no sabía cómo iba a resolver eso. Tenía un negocio, un salón, y en medio de ese negocio, cada día, diario, eso era amenaza por el teléfono, acoso verbal, personal, y eso me llevó a mí a tomar la decisión de quitarme la vida para terminar con eso, porque no sabía cómo iba a resolver esa situación, cómo lo iba a hacer, y lo primero que me vino a la mente fue, bueno, tú te quitas la vida y sal de eso. Entonces en ese tiempo fueron días muy difíciles de llorar. Tenía un vehículo también y me lo incautaron. Pasé muchísimos problemas, vicisitudes en ese tiempo. Me aparté de todo, me encerré y me pasaba todo el tiempo llorando y pidiéndole. Entonces le dije al Señor que me ayudara, y en medio de ese proceso Dios me escuchó. Amén. Wow, tremendo, tremendo. Miren, la Biblia habla sobre ser fiador. Dice en el profeta Oseas, dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. La mayoría de las cosas, y pastores, yo sé que ustedes estarán de acuerdo conmigo y lo pueden expresar. La mayoría de las situaciones que nosotros como seres humanos pasamos es por desconocer, en primer lugar, la palabra de Dios, pero también por, conociendo la palabra, violentar, transgredir. Yo he aprendido algo, yo lo aprendí de la mala manera, señores. Yo no voy a venir aquí a decirle a ustedes, yo lo aprendí bien, no.
yo también tuve que pasar mucho proceso para entender que cuando Dios dice algo en su palabra, tú no puedes racionalizar, tú no te puedes ir a la lógica, tú no te puedes ir a tu background, a tu cultura, lo que tú piensas, lo que te enseñaron en la universidad. Cuando Dios dijo algo, cuando Dios dice algo, es porque es así. Y la Biblia habla de no ser fiador, de no dar fianza, y no especifica. Y también en Romanos habla de que no debemos deberle nada a nadie que no sea el amor, que no sea el amor. Pero qué bueno es que la pastora nos explica que en medio de todo eso, quizás la circunstancia tuya no sea ni parecida, y quizás tú te estás cayendo muerto, como decimos los dominicanos, por algo mucho más sencillo. Esa palabra es para ti. Esa palabra es para ti. Esa situación que tú tienes no es tan quizás agobiante o asfixiante, o quizás es mayor que la que ella tuvo. Pero la palabra aquí es clave, mira dónde está ella, y ella ahora luego te va a contar, y su esposo también, cómo Dios lo ha ido trabajando con ellos, cómo ellos han logrado salir de los procesos normales que a ellos le han pasado. Y mira cómo de querer quitarse su vida, mira cómo ahora ella es una persona que Dios usa para llevar vida, llevar aliento, llevar fortaleza, una palabra fresca para otras personas. Señores, tenemos una pausa. Vamos a una pausa y seguimos con Loren Lamarche y con Robert César. En Ministerios Kadosh tenemos la visión de encenderle una sonrisa a todos los niños que asisten cada año a nuestra actividad Enciende una Sonrisa, y que reciban a Jesús en su corazón a través de la palabra de Dios que llevamos de manera gráfica y hablada. Todos los años servimos de enlace entre ministerios, empresas, personas y familias que participan en esta causa. Queremos que para este año tú vengas con nosotros y enciendas la sonrisa a uno de estos pequeños. Ellos son esperanza. Ellos son bendición. Ellos son un regalo de Dios. Ellos son alegría. Ellos son lo mejor de ti.
con tus donativos y con la ayuda de Dios los haremos sonreír. Dar amor es dar una sonrisa de ilusión que toque un corazón. El deseo de Dios se ve en su inocencia, la visión, llevarles comprensión. Enciende una sonrisa, porque en ella ves un futuro mejor. Visítanos en www.ministerioscadosh.net o llámanos al 1-809-237-5308. Y estamos aquí, miren, aquí se siente la gloria pesada de Dios. Para los que no son creyentes, ahora están empezando, quizás un poquito la terminología lo puede quizás confundir, pero no se asuste, usted va a llegar a entender todo esto, pero la gloria pesada del mismo Dios está aquí en este estudio, con estos pastores aquí en este programa que estamos haciendo. Y sigo ahora con mi querido amigo el pastor Robert César. Yo quiero que él comparta cómo él llega al ministerio. Acuérdense que la palabra ministerio significa servicio. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo entendí que Dios me escogió, estábamos trabajando, mi mamá es pastora, yo era asistente de mi mamá, copastor de la iglesia, pero cuando me caso con mi esposa tenía una célula, y ahí mismo el Señor le dice a ella que deje el trabajo. Y yo le decía, el Señor te dijo que deje el trabajo, déjalo. Y yo comencé a apoyarla en la célula y comenzamos el ministerio. Y así mismo como nos fuimos dando, así mismo fuimos creciendo. Y en el pasar del tiempo Dios ha ido trabajando. Pero hay algo que me recuerdo, que tenía un llamado, era que en un proceso yo estaba en un lugar. Y un día estoy hablando con alguien, pero en ese lugar que yo estaba, yo tenía 80 personas que estaban conmigo en ese espacio. Y yo hacía en la noche antes de dormir, hacía una oración y cantábamos varias canciones. Y un día yo estaba hablando por teléfono y ellos comenzaron sin mí y yo me pongo celoso. Y me dice el Señor, no, enséñalo para cuando tú te vayas, ellos sigan. Desde ese día yo me di cuenta que yo era marcado para cosas poderosas, para cosas sobrenaturales en el Señor. El pastor Robert ha tocado un punto importante, la generación relevo. En todas las áreas, no solamente en la parte ministerial, la parte eclesiástica, también en tu trabajo, tú seguro eres muy bueno en lo que haces, en tu mismo negocio, pero debes ir pensando cuál va a ser tu relevo, porque es importante que el talento que Dios te ha dado para algo no se pierda. Quizás Dios te ha dado una visión, a ustedes como pastores de una visión, a mí me dio una visión, pero no sería bueno ni para nada útil que cuando nosotros ya cuando al momento de que la parca, ¿verdad?, nos reclame, como dicen los filósofos, entonces ahí se perdió todo lo que hicimos. Es bueno que alguien continúe ese trabajo. Y nosotros, por ejemplo, en la iglesia seguimos el modelo de Jesús, que me gusta muchísimo porque tú vas preparando una nueva generación. Y eso fue lo que el pastor Robert, el Señor le mostró a través de este sueño. Preparar la generación de relevo, aún en tu misma casa, a tus hijos. Llévatelo para tu negocio. Yo sé que es difícil. Sé que es difícil trabajar con la familia, pero los frutos que se cosechan, luego tú vas a decir, wow, qué bueno que escuché ese consejo de seguir, de preparar en mi propia familia, mi familia base, una generación relevo. Y continuando, ¿cómo fue la experiencia, Pastora Loren, de ya entrar, de tomar esta decisión, que es una decisión difícil? Y más en este tiempo que las personas entienden que los que estamos en el ministerio somos personas que quizá hasta cierto punto
socialmente no trascendemos, o que vamos a pasar hambre, que vamos a estar pasando trabajo, que no vamos a vivir como vive el común de la gente, en términos de provisión de nuestros servicios, de nuestro día a día. La gente teme al ministerio, esta es una de las causas, teme al ministerio porque, ay, ¿de dónde voy a comer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo fue la experiencia de usted? Bueno, mi experiencia referente al ministerio, Dios me hacía el llamado, pero no quería, porque como tenía el negocio y yo decía, no, era propietaria de un salón de belleza y decía, pero ¿cómo lo voy a dejar si esta es mi vida y de qué me voy a alimentar? Y el Señor me hablaba y me decía, tienes que trabajar para mí, trabaja para mí y yo te voy a sustentar. Pero cuando el Señor ya me habló fuertemente, yo tomé la decisión de hablarle a mi esposo y le dije, oye, lo que el Señor me habla, que hasta hoy voy a estar trabajando en el negocio, que hasta hoy voy a estar haciendo lo que estoy haciendo, pero Él quiere que cambie. Y entonces mi esposo cuando me dice, ¿qué tú quieres hacer? Bueno, el Señor quiere que abandone el salón, que lo cierre. Y mi esposo dijo, bueno, pues sí, el Señor te pidió eso, que cierre el salón, pues vamos para allá. Y cogimos para allá y se cerró el salón y comenzamos a trabajar en la obra, porque trabajábamos también con la célula, pero también tenía el salón. Y al tener el salón era algo que me repartía para un lado y para otro, pero Dios quería el tiempo completo para esto. Sí, es muy interesante. Quizás para muchos que tienen la idea o la duda, llega a su mente, muchos dirán, pero ¿y cómo yo cierro mi negocio? Mira, el llamado es diferente para todos. Ay, santo. El llamado es diferente para todos y los ministerios son diferentes también. Quizá tu llamado no sea de tiempo completo, eso solamente Dios lo sabe y te va a ir guiando en el proceso. El Espíritu Santo dará testimonio a tu espíritu sobre eso, pero sobre todo tienes que sentir paz. Cuando Dios habla sobre cualquier punto de nuestra vida, tenemos que sentir paz y vamos a estar completamente seguros que el Señor habló. Así que no te estamos diciendo sal y cierra tu negocio porque Dios te está llamando. No estamos diciendo eso. Ese fue el caso especial de la pastora Loren y es muy lindo esa entrega también que ella pudo tener en ese momento de escuchar la voz de Dios. Quizá tu ministerio no sea así a tiempo completo, pero si hay algo, debes dar por gracia lo que por gracia has recibido. Hábleme un poquito ahora del Ministerio Poder y Gloria Internacional, qué están haciendo, cuál es la visión de ustedes, los planes inmediatos. Vamos a hablar un poco de su ministerio. El Ministerio Poder y Gloria es un ministerio de restauración, liberación, sanidad, un ministerio apostólico. Fluimos en los 5 ministerios: transformación, cambio, prosperidad. O sea, cuando me refiero, hago un cliché sobre la prosperidad. Mucha gente está en contra de la prosperidad, pero en la tercera carta de Juan le dice a Gallo, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea, cuando tú te limpias, cuando tú eres liberado, así mismo las cosas materiales vienen sobre ti. Dios es un Dios que trae provisiones, Dios es un Dios que trae soluciones, Dios es un Dios que trae transformaciones. Y hemos sido empoderados con ese ministerio. Estamos trabajando, ganando almas, formando, trabajando con la familia, transformando los hogares. Nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo en este tiempo. O sea, hay muchos padres que no son ejemplo a sus hijos. ¿Por qué? Porque no tienen orientación, no tienen alguien que lo mentoree. Aparte de ser pastores, somos padres. Lo más importante es que somos padres. Tenemos el corazón para amar, para transformar, para levantar a aquellos que necesitan. Esa es nuestra función como casa de fe que Dios nos ha dado en la zona oriental, en la carretera Mella, Villa Tropicalia. Vamos a aprovechar para que ellos den la dirección exacta de su iglesia, las personas que están por esa área, que no se están congregando, las personas que quizá a través de este mismo programa Dios hoy toca tu corazón y te hace un llamado que dice, estoy a la puerta, estoy llamando, ábreme la puerta porque quiero entrar a cenar contigo. Cuando Dios dice eso en las Escrituras es que Él quiere tener un grado de intimidad mayor contigo, una mayor relación, una mayor cercanía. Entonces tú que estás por esa zona, que estás viendo el programa o te es cómodo llegar hasta allá, puedes tener esta dirección, la de la iglesia de ustedes. Bueno, nosotros estamos ubicados en la carretera Mella, número 26 Alto, al lado del Picapollo Sabroso, después de Jaina Mosa, Villa Tropicalia, zona oriental. Ahí estamos, para aquellos que no se están congregando y necesitan una casa para
congregarse, allí estamos a su disposición y también a su orden. Amén. Miércoles 7:30, sábado 7:30, martes intercesión, lunes escuela de liderazgo. ¿Y los teléfonos? ¿Pueden decir los Nos teléfonos? pueden llamar al 809-702-7051, es el móvil, mi móvil personal, 809-695-2086. Me gustó, hablaron de que ustedes, aparte de pastores, son padres. El concepto de paternidad desde el punto de vista espiritual, aquí yo digo que a nuestro país todavía le falta mucho por desarrollar, pero las iglesias que han logrado desarrollar este concepto, entender lo que es la paternidad, tanto los pastores como los miembros, las iglesias son diferentes, totalmente. Tú puedes comparar una iglesia que no conoce el concepto de paternidad, que no lo ha desarrollado, y otra que sí lo ha desarrollado, y los resultados en muchísimas vertientes son totalmente diferentes, difieren mucho una de otra, hay un gran crecimiento. Yo quiero que Pastor Robert, usted hable un poquito sobre cuál es ese concepto de padre, cómo surge el ser padre. El concepto de padre surge en el mismo ministerio. Un ejemplo, Jesús era padre. Jesús te sentaba, si usted te pone a ver en Juan, dice que donde quiera que Jesús predicaba, ¿qué hacía? Daba de comer, ¿verdad que sí? Es una, aparte que daba la palabra, que es el pan de vida, también daba el pan material. Entonces te voy a poner un ejemplo. Nosotros los padres espirituales, padres, mentores, ¿qué hacemos? Nos identificamos con tu necesidad. Yo tengo una hermana, tiene como 450 libras, iba a cruzar a la avenida Mella, vino un motorista y la chocó. Ella me llamó en la noche y me dijo, pa, dígame, ¿usted me puede llevar mañana al hospital? ¿A qué hora me necesita? A las 6 de la mañana. Yo dejé todo lo que tenía programado porque mi hija me necesitaba. O sea, tú que eres padre, que esté en tu casa, ¿qué tu hijo necesita que tú no le sustente? Esa es la función de nosotros como iglesia. La iglesia vino a restaurar, vino a transformar, como dije ahorita, vino a cambiar. Y eso está en tu corazón. Nosotros nos identificamos con la necesidad como parte del cuerpo de Cristo. Todo lo que es necesario para transformar la vida de alguien que es parte de ti, eso es lo que hacemos en el templo de oración. Señores, si el tiempo es inexorable, ya tenemos que despedirnos, pero lo dejamos con este concepto de padre. Tienes un padre en los cielos que vela por ti. Y a los que tienen que inscribir sus hijos en el colegio y miles de cosas para esta época, piensen que Dios tiene la provisión porque sus hijos son prestados, porque Él es el verdadero Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús.